Después de un mes de enero bastante movido por la política agresiva de aranceles de Trump junto al impacto de DeepSeek, ha vuelto a despertar ciertas dudas entre los inversores, que a pesar de ver a Bitcoin logrando su mayor cierre mensual de la historia, no tienen demasiado claro el rumbo que seguirá el mercado. Un momento que ha llevado a muchos inversores a empezar a buscar oportunidades en las que poder invertir antes de que el mercado vuelva a reactivarse. Sin embargo, la mayoría de veces nos centramos en la búsqueda de oportunidades y nos olvidamos de la importancia de vender otras criptomonedas y sobre todo tomar beneficios. Hoy traigo un vídeo muy interesante en el que vamos a hablar de los proyectos que he ido vendiendo estas últimas semanas, los motivos por los que los he vendido y así como las criptomonedas a las que estoy posicionándome ahora mismo y rotando parte de mi liquidez para aprovechar estas correcciones. Pero antes de nada recuerda que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿Hacia dónde se dirige el mercado? Primero me gustaría hacer una aclaración muy importante, y es que cuando hago vídeos de este estilo en los que hablo de los proyectos que vendo o empiezo a tomar beneficios, muchas veces veo comentarios en los que se saca de contexto todo lo que se comenta en el vídeo, y parece que ya no confío en estos proyectos como si hubiera dicho que nunca van a volver a subir. Sin embargo, estoy vendiendo algunos de mis holdings ya que son puntos de salida para ir tomando beneficios, y prefiero también rotar la liquidez hacia otras monedas que desde mi punto de vista podrían tener más margen de subida. Pero esto no significa ni mucho menos que el proyecto sea mejor o peor, y es algo que depende de cada estrategia y cada persona, ya que al final los puntos de entrada de cada uno en cada moneda son distintos. Por eso quiero puntualizar que si por ejemplo decido vender Solana en $290, no pienses que esto significa que crea que Solana no va a volver a subir, ya que si el mercado vuelve a tener un movimiento hacia arriba, probablemente la mayoría de altcoins de alta capitalización de mercado volverán a coger fuerza y pegarán otro tirón, y no me extrañaría ver a Solana marcando nuevos máximos. Dicho todo esto, ahora vamos a hacer un breve repaso del mercado. Como seguramente sabrás, el pasado viernes Bitcoin logró el cierre mensual más alto de la historia, todo ello después de romper la barrera de los $100.000, un precio que nunca antes había superado en un cierre mensual. Sin embargo, y a pesar de que aún el precio sigue estando a pocos miles de máximos, el mercado no termina de subir, y la paciencia de los inversores se va agotando. Y es que la incertidumbre no ha parado de crecer en las últimas semanas, dejando fuertes movimientos hacia abajo en algunas de las principales altcoins, que siguen sufriendo sin llegar a reflejar en su precio el impacto de todas las grandes noticias que se han ido anunciando, como las órdenes ejecutivas firmadas por Trump, las recientes presentaciones de solicitudes de ETF, las continuas compras institucionales y el cambio de gobierno de los Estados Unidos que cada vez es más pro-cripto. Un escenario que no solo está atrasando la llegada de una posible alt season, sino que tal y como llevamos comentando desde hace varios meses, estamos en un ciclo que se está comportando todo de una forma totalmente diferente. Y después de terminar el mes de enero con un panorama similar al de diciembre, es normal que las esperanzas de ver una alt season como la de 2021 sean cada vez menores, ya que estamos en un ciclo con una situación económica que no está siendo nada sencilla para los inversores, en el que hemos estado en varias ocasiones entre la espada y la pared por una posible recesión, con los tipos de interés en niveles del 2008 para intentar frenar la inflación, y ahora con una política muy agresiva por parte de Trump, que ha empezado a plantear fuertes aranceles a Canadá, México y China, e incluso amenazando al BRICS si se les ocurre dejar de lado al dólar. Una fuerte presión que junto al mercado bajista más largo de todos ha dejado a los inversores con muy pero que muy poca liquidez, además de toda la incertidumbre que ha provocado todo lo que comentábamos anteriormente. También hemos experimentado muchísima volatilidad durante las últimas semanas con fuertes noticias como la de DeepSeek, con eventos como las elecciones y la toma de posesión, que han dejado fuertes subidas y también correcciones, llevándose por medio miles de millones de dólares en posiciones apalancadas. Otro punto que está condicionando mucho el mercado es la entrada institucional, un evento que sí que es cierto que ha ayudado en algunos aspectos, pero que también ha dificultado en otros, ya que durante el último año el precio de Bitcoin se ha catapultado, rompiendo máximos por primera vez antes del halving, pero sin embargo esta gran subida no ha ido mucho más allá de Bitcoin, y salvo algunos casos aislados como por ejemplo Solana, Sui o BNB y poquito más, la mayoría de altcoins aún siguen muy lejos de máximos históricos.
Una situación que ha creado falsas esperanzas en muchos inversores, dando la impresión de que el mercado estaba muy bien y que podría seguir subiendo, pero que lejos de esta falsa realidad, el FOMO y las subidas no han llegado ni a acercarse a los niveles del 2021, provocando que muchos tiren la toalla. Además, este mayor movimiento por parte de Bitcoin ha disparado también la dominancia, provocando una subida bastante importante en la dominancia desde finales del 2022, concretamente desde un 40% hasta superar el 65% a finales del 2024. Un factor que, como ya hemos analizado en varias ocasiones, es esencial para ver un alt season, ya que con tanta volatilidad en Bitcoin y un mercado tan incierto, es mucho más raro que los inversores empiecen a rotar su liquidez hacia otros activos. Y debido a esta situación he decidido adoptar una estrategia un poco más conservadora y empezar a tomar beneficios en varias posiciones, para poder estar más líquido y tener una mayor capacidad de acción en caso de que veamos un movimiento inesperado en el mercado. Y repito, esto no es una recomendación de inversión, ni mucho menos tienes que hacer lo mismo que hago yo. Tan solo es mi opinión personal y estrategia en función de mi nivel de riesgo y precios de compra, lo que hace que sea completamente distinto de una persona a otra. ¿Qué proyectos estoy vendiendo? Las ventas las podríamos agrupar en dos grupos, como por ejemplo esos proyectos en los que estoy invirtiendo a corto plazo y apenas llevo holdeando unos meses y estoy aprovechando la subida y FOMO de este suceso para poder sacar beneficios. Dentro de este grupo tenemos en primer lugar un proyecto que es referente del ecosistema de Bitcoin, Stacks, un gigante que ha estado trabajando duro pero que recientemente ha experimentado fuertes caídas que lo han arrastrado a precios del 2023. En este caso, yo con Stacks aproveché a acumular antes de las elecciones y estas últimas semanas he aprovechado a vender casi el 100% de mi posición por encima de los $2, con un margen de beneficio de más de un 50%. Otro proyecto en el que he realizado un movimiento bastante similar ha sido Aptos, una blockchain de la que ya hemos hablado varias veces en el canal que está muy enfocada principalmente en la escalabilidad y la velocidad. Un proyecto que también ha crecido con fuerza tras las elecciones, con anuncios muy importantes con los que ha logrado más de un 150% de subida desde septiembre hasta diciembre, pasando de los $5 o $6 a los más de 14, niveles en los que aproveché para ir tomando beneficios con varias ventas entre los 10 y 14 dólares. Y en este caso, al igual que Stacks, he vendido ya más del 90% de mi posición, y tampoco tengo pensado volver a comprar ninguno de estos proyectos en el corto plazo, aunque hayan tenido una fuerte corrección ambos. De hecho, probablemente holdearé lo poco que me queda para ver si vuelve a repuntar un poco y puedo sacar un poquito más de beneficio. Otro proyecto que he vendido estas últimas semanas ha sido Laika, una de las IDOs en las que participé el pasado año, de la que también hablamos hace unos cuantos meses y que ha sido una de las que mejor rendimiento nos ha dejado este año. Un token que se ha visto muy beneficiado de la tendencia que ha acaparado el sector de la inteligencia artificial, dejando una subida bastante importante durante las últimas semanas, pasando de los $0.01 hasta subir más de 3x hasta los $0.03. Una subida en la que he aprovechado para ir vendiendo haciendo varias ventas escalonadas desde los $0.02 y aprovechando alguna subida por encima de los 0.03. En este caso no he vendido tanto como Stacks o Aptos y sí que es cierto que aún voy a holdear a ver si vuelve a tener un repunte cuando se calmen un poco las cosas con la inteligencia artificial después de todo el caos que hemos visto con DeepSeek. A medida que Laika también lance buenas noticias como la que llegó en enero cuando anunciaron el lanzamiento de su primer agente de inteligencia artificial, uno de los momentos en los que más se impulsó el precio de su token. También hay otros proyectos que estoy vendiendo que holdeo desde hace mucho tiempo y que he aprovechado para ir vendiendo durante las recientes subidas. En primer lugar, por uno de los que más me habéis preguntado recientemente es Polkadot, que aún sigue a más de un 89% de máximos históricos y va camino de su mínimo de ciclo tras haber vuelto a perder los $6 este fin de semana. Una situación bastante preocupante para Polkadot, que de hecho ha hecho que muchos inversores tiren la toalla, y en mi caso también prefiero rotar liquidez de DOT hacia otros proyectos. De hecho, si algo bueno he podido sacar de aquí es que gracias al staking, aunque el precio se haya diluido, he aumentado bastante mi posición, y que por cierto seguiré vendiendo si vuelve a superar los $10. Otro de los holdings que he estado vendiendo estos últimos meses ha sido Solana, y es que Solana ha sido de las grandes sorpresas de estos 2 últimos años con una subida explosiva que lo ha llevado hasta los casi $300, siendo una de las blockchains más usadas y con más apoyo institucional. Por esta razón he aprovechado para tomar beneficios y vender parte de mi posición, aunque no obstante, a diferencia de otros proyectos que he comentado anteriormente, Solana sí que está entre mis intereses de compra, y la tengo en el radar para seguir acumulando cuando haya alguna corrección, como por ejemplo la que estamos teniendo ahora que he vuelto a perder los $210. Precios interesantes de cara a un posible rally si es que se aprueba el ETF de Solana.
En una situación parecida tenemos Ethereum, otro de los que he vendido cuando subió por encima de los 3.700 y que ahora tengo en el radar para ir comprando en las correcciones como la que tuvimos el verano del 2024, cuando el precio se desplomó a los $2.100. Y es que Ethereum es uno de los proyectos que más expectativas tuvo con la aprobación de sus ETF, pero sin embargo desde la noticia tampoco ha terminado de explotar, y con Bitcoin dominando el mercado, Ethereum ha quedado en un segundo plano y su precio ha ido perdiendo poco a poco fuerza. No obstante, los últimos movimientos con los ETF comprando con fuerza, la empresa cripto de Trump y el interés institucional que hay en torno a este token hacen que sigan siendo una opción interesante para el 2025, por lo que aprovecharé cualquier caída para acumular e ir vendiendo cuando tenga otra subida. Otro de los proyectos que he vendido durante estas últimas semanas ha sido Sui, y es que tras la gran volatilidad que ha tenido este token no quería dejar pasar la oportunidad para sacar algo de beneficio tras alcanzar nuevos máximos. Otro proyecto que analizamos en el canal cuando estaba en tan solo $1.74 y que a pesar de los comentarios que recibí sobre si era ya muy tarde para invertir en Sui, este logró no solo romper máximos sino acumular una subida de más de un 200% desde el vídeo hasta su último máximo a inicios de enero. Por eso mismo aproveché esa subida para vender parte sobre los $4.6 y algo más en los 5.2. No obstante, aunque me queda parte de mi posición, de momento no tengo planes de compra a no ser que caiga por debajo de mi precio medio de compra. Aunque sí que es cierto que por otro lado sigo viendo a Sui como una opción interesante de cara al siguiente ciclo. Y por último, otra moneda que también he vendido parte ha sido nuestra querida Cardano. ¿Y eso por qué, Hugo? ¿Ya no confías en Cardano? Ni mucho menos, pero después de haber aprovechado las rebajas y haber tenido ADA entre los 28 y 34 céntimos durante varios meses, no quise perder la oportunidad de su subida por encima del dólar para vender y tomar ganancias y poder seguir acumulando liquidez. De todas formas, sigo holdeando Cardano tanto en mi portafolio como en el de Julia, y espero que pueda tener un buen año gracias a la cercanía de Charles con el nuevo régimen de los Estados Unidos, su posible ETF y las ventajas de los tokens de Estados Unidos. ¿Por qué he vendido tanto estos últimos meses? Antes de pasar con los proyectos que estoy acumulando, me gustaría explicar los motivos por los que estoy sacando beneficio en tantas altcoins. Y es que, como he explicado en muchas ocasiones, más allá de Bitcoin, no tiene sentido holdear y holdear para siempre, sino que es muy importante ir rotando nuestro capital y nunca bloquear demasiada liquidez, para poder así aprovechar cualquier oportunidad que aparezca en el mercado. Y además, yo personalmente ahora mismo estoy rotando mucho capital de cripto a real estate, y durante el mes de diciembre también hice una nueva inversión inmobiliaria importante dentro de los Estados Unidos. Y es que si algo he aprendido del 2021 y me he grabado a fuego es que de los proyectos que más me acuerdo son los que pude vender y al final nunca lo hice por ser codicioso y querer más y más. Sin embargo, los que vendí y luego subieron más tampoco me acuerdo tanto, ya que podrán subir más o menos, pero yo he tomado ya beneficios, mientras que con los otros pude tomarlos pero no lo hice y ahora mismo se han desplomado y ya sí que sí no tiene ningún tipo de solución. ¿Qué proyectos estoy comprando? En este caso voy a ser bastante breve, y es que al igual que estoy vendiendo bastantes criptomonedas, las que estoy comprando son mucho más limitadas y reducidas. En primer lugar, si hablamos de compras, el principal protagonista es Bitcoin, uno de los fijos que sigo haciendo DCA y acumulando de cara al futuro. Y sinceramente, viendo el gran interés institucional, no me extrañaría que de aquí a unos años lo veamos en precios desorbitados y me arrepienta de no haber acumulado más Bitcoin por debajo de los $100.000. Por otra parte, tenemos los tokens establecidos en los Estados Unidos, con proyectos como Solana, Ethereum, HBAR o Litecoin, entre otros, a los cuales les sigo viendo bastante buen potencial y a los cuales también voy a ir comprando a medida que sigan corrigiendo. Y es que en el caso de Solana y HBAR, a pesar de haber tenido ya fuertes subidas, son desde mi punto de vista buenas opciones de cara a la posible aceptación de sus respectivos ETF y su integración institucional. Y por último tengo otros dos proyectos para hablar que no son inversiones directas, pero que me parecen interesantes a tener en cuenta y entrar si nos dejan alguna oportunidad. En primer lugar tenemos a Link, la moneda de Chainlink, un proyecto que aún no ha terminado de explotar este año y que a pesar de no tener una narrativa demasiado llamativa como el RWA, tiene una tecnología esencial en el sector cripto que se integra con muchísimos proyectos, por lo que gracias a su utilidad podría ser una buena opción de compra. Y por último, otro gran proyecto que podría ser interesante es Algorand, ya que están trabajando muy duro y trayendo novedades interesantes y que tienen muchos puntos a favor. En primer lugar, los tokenomics, ya que Algorand tiene más del 85% de sus tokens emitidos, un punto muy a favor que hace que no tenga tanta presión bajista a medida que se liberen tokens. Otro punto interesante para Algorand es su estructura, ya que es un proyecto basado en los Estados Unidos, y además están integrando dentro del ISO
2022, lo que lo posiciona muchísimo a nivel institucional y lo coloca de forma muy interesante para este ciclo. Por eso mismo, estas dos opciones también las tendría en el radar para ver cómo se comportan y si pueden dejarnos alguna oportunidad de entrada. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.